Queridos amigos, buenas noches. Estamos en un programa más de Sobre la Mesa en este lunes, como siempre ya habitual el lunes, para compartir con ustedes información sobre las cosas que van pasando en nuestro país, lo más importante. En esta última semana hemos visto los criterios emitidos por oficialistas y opositores a propósito de la visita de Luis Almagro, secretario general de la OEA. De esto vamos a estar hablando en los próximos minutos, no se pierda las reflexiones que vamos a hacer, así que los invito a que se pongan cómodos para que nos acompañen en el programa. Comenzamos. Bien, ya estamos con nuestros invitados aquí en el set, a quienes les voy a dar las buenas noches, al doctor Iván Lima. Buenas noches. Al doctor René Martínez, también al diputado Santa María y a Marcelo Arequipa, para que nos acompañen y conversemos, reflexionemos a propósito de lo que ha sucedido el viernes, el día que el secretario general de la OEA, don Luis Almagro, ha llegado al país, ha ocasionado un montón de comentarios justamente por el tema de lo que ha dicho cuando le preguntaron sobre la reelección del presidente Evo Morales. Ha venido específicamente a suscribir acuerdos porque el 20 de octubre, que son el día de las elecciones generales, va a venir, como siempre, como todas las elecciones, vienen misión de observadores de la OEA a mirar cómo se están desarrollando las elecciones y a dar un diagnóstico de cómo ha sido aquel día. Faltan exactamente 5 meses, porque hoy día es 20 de mayo, faltan 5 meses para las elecciones generales y por supuesto ya empieza la campaña. El presidente Evo Morales también ya ha arrancado con la campaña del Movimiento al Socialismo y hemos visto que Comunidad Ciudadana también ya está teniendo muchísima más presencia en los medios de comunicación que otros, bueno, también don Óscar Ortiz, que están ya saliendo con los spots, ya saliendo con la campaña. Estamos en una época, en una campaña ya, así que vamos a analizar qué es lo que ha sucedido. Yo quiero que miremos esta notita, dura unos segundos nada más, para ver un poco que resume cómo fue el día de la llegada del secretario general de la OEA. Y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos. Declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, en la Casa Grande del Pueblo, que manifestó que sería absolutamente discriminatorio decir que el presidente Evo Morales no puede participar en los próximos comicios pautados para el 20 de octubre. Más allá de los posicionamientos filosóficos al respecto, más allá de los posicionamientos políticos al respecto, ese tema, obviamente, en algún momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expedirá, pero hoy eso no se puede hacer sobre una base discriminatoria y que sea diferente a cómo ha sido en otros países de la región. La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera conferencia internacional americana, celebrada en Washington de octubre de 1889 a abril de 1890. La OEA, tal como fue creada en 1948, y las misiones de observación electoral llegaron en 18 oportunidades al país, y este viernes se firmó un nuevo convenio para garantizar su presencia en octubre. Nosotros no necesitamos ninguna ayuda ni la Corte, que mejor vengan observadores, no solamente la OEA, Naciones Unidas, Europa, totalmente transparente. Otro día podríamos demostrar nosotros, hasta en las penúltimas elecciones, cuántos asambleístas nos han quitado, está documentado, pero lo de menos, tengo mucha confianza en el pueblo boliviano.
Cabe recordar que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió en noviembre del 2017 un fallo que habilitó la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales, amparado en el control de convencionalidad entre el artículo 168 de la Constitución Política del Estado Boliviano y el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. No se olvide que usted en la casa también puede participar escribiéndonos cortitos, por favor, los mensajes para que podamos leerlos todos al 720-50-222. El número que sale en pantalla es el número de nuestro WhatsApp. En el próximo bloque ya leemos los mensajes de ustedes. Vamos a pedirle la reflexión al doctor René Martínez. Doctor, ¿qué le dice tanta controversia, tantos criterios que se han emitido y tantas elucubraciones a propósito de la llegada de Luis Almagro al país? Buenas noches. Buenas noches, un saludo cordial a los televidentes y a quienes estamos sobre la mesa, ahí compartiendo este tema que está en el seguimiento de un contexto internacional, porque se dio hechos en el nivel internacional, y creo que con una primacía del contexto nacional interno. La lectura, para quienes nos preciamos valorar la democracia, de esta lectura nueva de Almagro, está vinculada al concepto de valoración de democracia y al concepto de valoración de soberanía. La determinación de los bolivianos, la construcción de la democracia, no es otra cosa en cualquier estado, tarea de construcción colectiva del soberano con quienes dan viabilidad a la institucionalidad democrática. En este caso, creo que esta lectura que hace hoy Almagro, marcando una diferencia de lo que decía anteriormente, es una suerte de continuidad de aquello que tú has conocido. Comisión Interamericana estuvo presente en la ciudad de Sucre. La oposición volcó expectativas calendarizadas, depositando un veto desesperado del principal candidato de las futuras elecciones, el presidente Evo Morales Ayma, inclusive con un concepto muy engañoso, nada sincero con sus propios afines, utilizando el concepto de reelección cuando el efecto jurídico de la sentencia constitucional es la habilitación, es una nueva postulación. Y quiero hacer hincapié en eso porque no es lo mismo. Nadie se reelige con ninguna determinación judicial directamente. Acá el efecto jurídico principal de la institucionalidad boliviana es la nueva postulación del presidente hoy Evo Morales Ayma en las futuras elecciones. De esto podemos ya colegir estas distintas lecturas. Y creo que en términos de carácter político, Almagro retira el pretexto. Hay un adiós a todas esas consignas que estaban dándole superficialidad a la política. Y creo que, como muchos, cierro con esto, vamos a coincidir, de que hay una necesidad de invitar a la oposición boliviana, la oposición política, a que ahora pueda entrar de lleno a la discusión del debate serio. Propuesta, visión de país, programa de gobierno, en lo que va a significar el desarrollo de las futuras elecciones, porque además siempre en cualquiera de las lecturas habrá un sujeto principal quien define a las futuras autoridades constitucionalmente hablando, el soberano. A ese pueblo al que todos apelamos para que con su convicción colectiva propia diga, después de esta habilitación, si es o no es viable la nueva elección del presidente Evo Morales Ayma después de un proceso eleccionario democrático que vamos a vivir en octubre. La oposición le dirá y le preguntará lo que usted está afirmando, doctor. Dirá, pero ha habido un referéndum en el 2016, el famoso 21F, ¿no es cierto?, que en poco porcentaje, pero le ha dicho no al presidente Evo Morales. Más allá de ese resultado que tenía otra finalidad de modificación de un artículo, hay el instituto viable en la propia Constitución, se habla mucho de estos dos artículos, y la declaración de Almagro, que tiene contundencia con ese artículo 23, nos está permitiendo de que estamos hablando de una institucionalidad, ya no para volver a elegir
a 2 autoridades, para todas las autoridades, vale decir, ampliando derechos gobernadores de que y alcaldes. puedan cualquier autoridad vía elecciones pueda postularse, reitero, sabiendo muy bien que no es la voluntad política la que reelige, sino es la decisión del soberano de ese colectivo la que decide en definitiva a sus autoridades nacionales, subnacionales o municipales, como en este caso tiene ese efecto la sentencia constitucional. Vale decir, por principio de aplicación universal, es para todas las autoridades electas. A ver, don Wilson Santamaría, ¿usted qué dice? ¿Usted qué dice cuando la oposición boliviana el día viernes se ha manifestado y ha dicho que es una barbaridad, que bueno, que Almagro, inclusive hasta don Tuto Quiroga ha dicho hace pocas horas atrás, ha dicho que han hecho un acuerdo, que han llegado a un pacto entre el presidente Evo Morales y el secretario general de la OEA? ¿Qué me dice? Buenas noches, Lorena, un gusto a quienes están presentes en esta mesa y un saludo a la gente que nos ve. Yo quiero recoger algunas palabras de René. La primera dice, esta última lectura de Almagro, creo que lo dice muy bien porque hay que tener consecuencia con lo que uno dice y no desdecirse de sus propias palabras, porque eso dice mucho de los principios, de la consecuencia de una persona. Él hace un par de semanas ha emitido un video haciendo referencia a la Comisión de Venecia, a la importancia del respeto al voto popular, al valor que tiene el ejercicio de la soberanía en las urnas respecto al referéndum del 21 de febrero. Y resulta que ahora, en este claro afán de continuismo que él tiene al frente de la Secretaría General de la OEA, decide cambiar el libreto y a título individual, creo yo, no creo que esa posición tenga el respaldo del Consejo Permanente y mucho menos de la Comisión o de la Corte, que por mandato del Estatuto son instancias independientes una de la otra, ¿no es cierto? Pues creo que no hay que equivocarse, no hay que intentar ver al señor Almagro como si fuera Manuel Rocha. Claro, tiene una actitud muy parecida, intentando ser jefe de campaña para legitimar algo que no está bajo sus competencias. Primera cosa. Segunda, René, el referéndum no era solamente para modificar el artículo 168 de la Constitución. No deberías leer solamente esa parte de la pregunta, sino la que continúa, que dice si está de acuerdo que el carácter de esa pregunta habilitaba o no al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, y lo dice literalmente. Entonces, si puede venir un caballerito del que hoy yo no es que tenga esta posición, yo fui de los más escépticos dentro de la oposición por el rol que él ha tenido, porque hemos hecho mucho seguimiento a su rol como canciller, la forma y la relación política que ha tenido en su país. Me han puesto siempre en la vereda del frente, inclusive en mi bancada. Yo prevení que no había que ser muy confiados, por decirlo así. Finalmente el tiempo me ha dado la razón, ¿no? Hemos visto a un señor que da vergüenza en esta clara intención política personal que pretende legitimar la candidatura que seguirá siendo ilegal del presidente Evo Morales. O sea, porque el Tribunal Constitucional, a quienes luego se terminó premiando, enviándolos a cargos al servicio exterior, mostrando que no tenían independencia, vamos a decir que es palabra divina. Y finalmente, no es solamente, como dice René, una reflexión filosófica o política, es judicial en el fondo. Por eso hemos acudido a la Corte, por eso reclamamos y desconocemos el fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia, porque entendemos que es una discusión jurídica por sobre todo, sobre la cual algún momento alguna instancia hará justicia y va a equiparar entre qué pesa más, la decisión de 6 sumisos que terminaron dependiendo de un partido político como es el Tribunal Constitucional, que pueden absorber la decisión de un pueblo, que puntos más, puntos menos, como usted lo dice, es la mayoría del pueblo y tenemos que aprender a respetar. Esa decisión que el pueblo boliviano tomó el 21 de febrero resulta que no sirvió para nada. Entonces, ¿para qué fuimos a un referéndum? Es la pregunta de la gente. ¿Para qué nos gastamos 140 millones de bolivianos si esas decisiones no se respetan? ¿Vale la pena hacer elecciones? Si ese resultado no me conviene, entonces lo voy a respetar, lo voy a cumplir.
No es tan sencillo intentar hoy batir palmas y decir, no, ha venido Almagro y ha dicho que es una maravilla y tenemos una oposición derrotada y bueno, ahora vamos a prepararnos a la elección como si nada hubiera pasado. Eso no es así. Nosotros por lo menos no lo entendemos de esa forma. ¿Dónde te quejas? ¿Dónde te vas a quejar cuando el secretario general de la OEA hace algo que no va con su cargo? Que falta su propia palabra y a sus principios. ¿A quién te quejas? ¿Al Consejo Permanente y generas un debate? Yo no soy de esa idea. Pero bueno, por supuesto que habrá que poner en conocimiento y algunos países han pronunciado su extrañeza por esta conducta cuestionable, por lo menos éticamente, ¿no es cierto? Ya veremos cómo le va en el camino, si logra los votos para continuar al frente de la Organización de Estados Americanos. Finalmente, creo, por lo menos quiero creer, que de acuerdo al estatuto, la Comisión es una instancia independiente, igual que la Corte. Y los plazos, aunque extemporáneos en algunos casos, tendrán que resolverse. Y tendrá que emitirse una resolución en el caso Bolivia. Y tendrá que decirse alguna cosa. Finalmente, si el sistema interamericano entiende que a pesar de existir un referéndum, la vocería de su secretario general puede cambiar esa posición y emitir una sentencia en favor de los gobiernos que les conviene, veremos si están dispuestos a hacerlo. Yo lo dudo muchísimo. A ver, doctor Lima, son 4 los países que ya han optado por el artículo 23 de la Carta Interamericana. 4 países que han ido a las elecciones cuando de pronto su constitución misma no avalaba mucho esta señal. ¿Qué me dice usted? Sí, Lorena, Costa Rica 2003, Nicaragua 2009, Honduras 2015 y Bolivia 2017. Es decir, estamos hablando de 4 países de los 20 que aceptan la competencia de la Corte que han aplicado esta solución en relación al artículo 23 del pacto. Por eso cuando el secretario Almagro dice habría discriminación al presidente Morales si no se le permite participar en las elecciones, nos está hablando en concreto de Nicaragua, de Honduras y de Costa Rica. Y de Costa Rica tenemos que hablar de Óscar Arias. Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, Ortega en Nicaragua y Hernández en Honduras. Y hay que recordar que el caso de Ortega, Nicaragua 2009, ya ha sido admitido por la Comisión Interamericana, que justamente días antes de llegar a Bolivia dijo que había admitido el caso. Y hay un principio aquí jurídico que tenemos que tomar en cuenta. En los 4 casos, en los 4 países, se está discutiendo el mismo aspecto, el artículo 23 del pacto y el control de convencionalidad. Si en algún momento el caso de Nicaragua llega antes a la Corte Interamericana y la Corte se pronuncia, esa sentencia va a tener efecto sobre Bolivia y sobre Honduras, definitivamente, porque no hay casos en este momento pendientes sobre Costa Rica. Entonces, hay que tener claro que la Corte Interamericana en estos 40 años de vida ha emitido apenas 25 opiniones consultivas y menos de 400 sentencias. Es decir, la Corte no admite todos los casos. Es más, la Comisión puede llegar a terminar un caso, concluirlo en todas sus etapas y no llevar el litigio ante la Corte Interamericana. La Corte Interamericana no repite casos. Es muy posible que el caso boliviano nunca sea tramitado por la Corte porque se va a resolver primero el caso de Nicaragua. Y la jurisprudencia del caso de Nicaragua debería servir a todos los países que tienen este conflicto. Ese es un primer punto importante. Por eso cuando el secretario general Almagro habla de discriminación o no discriminación, habla de que ya hay una situación en el sistema interamericano planteada por Nicaragua, planteada por activistas de Honduras y en debate ante la Corte Interamericana. Y en esos países se ha permitido que participen en las elecciones presidenciales personas que se han amparado en esas decisiones de su justicia interna. Ese es el contexto en el que estamos. Wilson plantea un tema interesante. Dice que probablemente los plazos de la Comisión y la Corte se llegan a concretar en la práctica. No creo en el sistema de litigio, en el sistema de casos, porque estamos hablando de un promedio de 7 años, algunos casos incluso 20 años, pero podría haber una opinión consultiva. Podría haber una opinión consultiva que se tramite antes de octubre. ¿Quiénes eran los habilitados para presentar esa opinión consultiva? El secretario general Almagro, que por lo que ha dicho ahora, en conocimiento de la jurisprudencia de la Corte, aparentemente no lo va a hacer.
Nos ha dicho la senadora Carmen Eva González que Brasil la iba a hacer. Ya se va a cumplir un mes de su anuncio, todavía no hay esa decisión. Nos dicen también que Colombia, Pastrana, va a pedir la opinión consultiva. ¿Por qué necesitas acudir a otros países? Porque solamente por esa vía se puede presentar la opinión consultiva. Pueden ser solamente los presidentes. Solamente los presidentes o el secretario general de la OEA. Hay pocos legitimados para presentar el caso. Entonces, definitivamente, si uno analiza las 25 opiniones consultivas en 40 años de vida de la Corte, los plazos han sido superiores a un año en su tramitación. Y si vemos el último caso de opinión consultiva, el 25, ha tomado 2 años. Entonces, pareciera que tampoco dan los plazos para tener hasta octubre una decisión del sistema interamericano, de la Comisión o la Corte. Entiendo que esa decisión puede darse en ejercicio de los 5 años de mandato del que fuera presidente elegido en octubre, o inclusive estar pensándose en las elecciones del 2025, porque aquí hay una cosa de tiempos que tenemos que entender. El secretario general Almagro ha sido elegido por 5 años y su mandato termina en junio del 2020. Si analizamos la lógica del sistema interamericano, de la Secretaría General, se va a hacer la elección de Almagro entre marzo y abril del próximo año, de 2020. Es decir, Almagro, en opinión de la oposición boliviana, sería una persona que ya considera que vale la pena negociar con Evo Morales porque va a ganar las elecciones de octubre. Te lo presento como pregunta. Tú no negocias con alguien que todavía no ha sido elegido presidente, salvo que Almagro esté pensando que tiene que hablar con Evo Morales porque él va a ser el presidente en abril del próximo año para su elección. Si es que está buscando el voto del Estado boliviano. Si es que está buscando el voto del Estado boliviano. No olvidemos que él ha sido elegido por 33 de 34 votos y el 6 de diciembre del 2018, el año pasado, han comprometido su apoyo a la reelección tanto Bolsonaro como Trump. Entonces, Almagro, yo en este momento no creo que esté buscando el voto boliviano. Creo que él tiene un apoyo sólido, consolidado, manifestado en diciembre, y la elección de él o la reelección de él sería el próximo año, independiente del proceso electoral boliviano. Uno no viene a negociar con los candidatos, o por lo menos tal vez debería haber negociado con todos los candidatos con posibilidades. Uno de ellos ha querido agredir a su asesor y el otro se ha retirado. Entonces, pareciera que la misma oposición boliviana y el señor Almagro consideran que Evo Morales va a ganar en octubre. Pareciera, digo, no lo doy como una conclusión. Pero sí me parece que un elemento que es muy importante resaltar es las cosas que ha hecho Wilson, por ejemplo. Wilson no ha renunciado a recurrir al Tribunal Constitucional, ha planteado acciones concretas de inconstitucionalidad. Lamentablemente el Tribunal Boliviano no ha aceptado las solicitudes, no solo de Wilson, de ninguno. Ningún boliviano estos últimos años ha tenido la capacidad de redactar una acción de inconstitucionalidad. Es un tribunal que rechaza porque dice que no hay argumento jurídico constitucional a gente de la talla de José Antonio Rivera, a diputados, a senadores. Es un tribunal constitucional que definitivamente, en mi criterio, no ha cumplido su rol de acoger las demandas y las acciones que ha presentado la oposición boliviana e inclusive gente del oficialismo. Es un tribunal con miedo a decidir casos. ¿Y por qué te toco este tema? Porque para el sistema interamericano tienes que agotar la vía. Tienes que agotar definitivamente la vía y cuando has agotado la vía tienes 6 meses para presentar tu caso. Creo que el caso Wilson es el único en el que ha agotado la vía porque ha ido contra las elecciones primarias y todo el proceso que se ha planteado ahí y están en plazo de formalizar su solicitud. Pero hay un recurso que me llama mucho la atención, el que presenta Norma Pierola y ha sido aceptado por el Tribunal Constitucional. Así es. El único recurso en estos 2 años de trabajo que se ha presentado es el de Norma Pierola. ¿Y qué dice Norma Pierola? Apoyándose en la sentencia constitucional 84-2017, alega y pide un control de convencionalidad. Se respalda en la sentencia de reelección del presidente Morales y pide que se deje sin efecto el artículo 238, inciso 3 de la Constitución boliviana, por ser inconstitucional al ser contrario al Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, lo que tenemos en este momento, y permíteme que te aclare, el 238.3 es el que permite que diputados, que funcionarios públicos, que alcaldes, que gobernadores puedan ser candidatos y funcionarios públicos. Hasta este momento, el día de hoy, solamente el presidente y el vicepresidente pueden tener ese doble rol, funcionario y candidato. Si Norma Pierola tiene éxito y aparentemente va por buen camino porque el tribunal extrañamente ha admitido el recurso, estamos en un escenario en el cual tendríamos en las elecciones de octubre
probablemente, creo que Wilson no va a ir, pero los diputados y senadores como Óscar Ortiz o el vicepresidente de Demócratas podrían ser senadores y candidatos. Pazzi podría ser gobernador y candidato. Y a futuro, el 2020, los alcaldes y concejales podrían ser candidatos y ser autoridades, funcionarios. Es un tema en el que la oposición boliviana está yendo a un control de convencionalidad y en la práctica le está dando razón a Almagro. ¿Sirve de algo jurídicamente, doctor Lima, el hecho que don Óscar Ortiz diga que va a hacer la denuncia al Grupo de Lima? La verdad que coincido con Wilson, no sirve de nada porque la Comisión y la Corte son órganos judiciales que no tienen que rendirle cuentas a nadie más que a su conciencia. Tienen un privilegio en el cual sus criterios solamente los rinden ni siquiera a sus países, a ellos mismos. Son jueces completamente independientes. Pero hay unos precedentes acá interesantes en el desarrollo y te reitero, Nicaragua es lo que va a marcar este debate sobre el 23. Bolivia no creo que nunca llegue a tener su caso ante la Corte Interamericana por ese motivo, porque la Corte toma un caso, lo resuelve y no está resolviendo como nuestro tribunal 5000 veces el mismo problema. Sienta jurisprudencia y eso es para siempre. A ver, doctor Martínez, usted quiere decir algo. Con una brevedad, no hay exitismo en el oficialismo. Mucho cuidado. Por eso estamos hablando de una nueva lectura que sigue la dinámica política. Decía, hay que tomar en cuenta dos contextos. El contexto interno está mostrando una coherencia de una nueva lectura de un presidente de la OEA que ha generado una evaluación obligada de que en el país se ha agotado toda una institucionalidad, más allá de que guste o no guste a la oposición. Ley de partidos, primarias, inscripciones, sentencia constitucional. La institucionalidad es la que está dando y cumpliendo su efecto del legal de, si se quiere llamar en sentido figurado, de autorización de una nueva postulación. No es el criterio, no es la declaración de alguien que en su derecho a la oposición había recurrido y había depositado todas sus expectativas. No es una entidad supranacional, la OEA, es una agrupación donde hay países con soberanía y desarrollan su sistema judicial independientemente con las normas que son la base del derecho internacional. Y dentro de ellas, el elemento importante, lo que usted consultaba, Lorena, ¿se ha aplicado ya por esta vía en otros países? Sí, y eso no lo vamos a poder negar. A ver, Marcelo, se han dicho varias cosas porque hay un abanico así de conjeturas de por qué el secretario general de la OEA ha dicho esto. Se dice que está buscando el voto de Bolivia cuando él tenga a la hora de reelegirse como secretario general de la OEA. Se dice también que el tema de fondo es Venezuela, ¿no es cierto? Cuando se dice que Evo Morales de repente podría intermediar una dimisión de Maduro a la presidencia de Venezuela. Por otro lado, se dicen que es el beso de la muerte, ¿no es cierto?, cuando dice lo que dice don Luis Almagro. ¿Cuál es la percepción tuya en el análisis político? A ver, después de haberlos escuchado a René, a Wilson y a Iván, y en general un poco el debate sobre este asunto, a mí lo que me queda más claro, más que claro, es que ese es un problema político, no es un problema judicial. ¿Por qué digo esto? Porque luego de la venida de Almagro y después de los lamentos y los reclamos de gran parte de la oposición, que es en realidad lo que ha ocurrido, es decir, una reacción, no he visto una respuesta, después de eso han empezado a emerger voces respecto a los problemas que tenemos nosotros, solamente nosotros los vamos a poder solucionar. Recién ha empezado a emerger esa suerte de mensaje al interior de la oposición. Y hablo de lo político, no estoy hablando de lo judicial. Claro, que la oposición inclusive está diciendo, bueno, esto es un llamado a que nos unamos. Sí, un poco. Recién están empezando a articularse mensajes que para mi gusto, o para mi impresión, tenían que haberse articulado el año pasado.
en realidad. O sea, Creo tú que dices van ya están bastante a tarde, destiempo. sí, bastante tarde en la articulación un poco del mensaje político y de la respuesta además. Ojo, no es reacción, por eso hay distinción entre hacer reacción y respuesta. Hay mucho tiempo en el cual creo que se ha desperdiciado por parte de la oposición para responder a la población, ¿no? Y responder justamente pasa por esta idea de ahora tenemos que entender que nuestros problemas los resolvemos nosotros mismos. ¿A qué me voy con eso? René sí recuerdo hace un momento atrás de lo que pasó en Sucre hace pocos meses, ¿no? Yo recuerdo el efecto de eso. El efecto de eso fue Amparo Carvajal, el CONADE y gran parte de las plataformas ciudadanas que están alrededor del 21F saliendo furiosas de las sesiones en Sucre. Porque querían ellos una declaración política en un asunto que estaban pensando que tenía sustento legal, en realidad. Querían una declaración política, no la encontraron. Y luego tienes hoy día, hace pocos días atrás, la declaración de Almagro, y a otro nivel, al nivel de la oposición a nivel nacional. La misma reacción furibunda, la misma reacción un poco en el sentido de verse en desventaja y no responder en realidad a la población. Entonces ahora recién como que están empezando a engranar de alguna forma las cosas. Recién están empezando a engranar de alguna forma las cosas. Y si eso daría como resultado aquello que tiene que ver con un poco lo que decía también Wilson respecto a cómo das certezas a la población de que tu trabajo es consecuente y que el trabajo que estás haciendo sirve para sentar las bases mínimas de lo que puede ser una propuesta alternativa a lo que es hoy día el gobierno, ¿no? ¿Cómo haces para hacer eso? Necesitas realmente un mensaje claro y necesitas bastante tiempo para cimentar esa idea, me parece. Por eso lo veo como los tiempos realmente les han ganado y se ha confundido mucho, creo yo, aquello que en diplomacia no hay que confundir, y es que los plazos en el plano internacional y el lenguaje de la diplomacia no es el mismo que lo hacemos aquí adentro. Es decir, no es como cuando entras a con el perdón del sistema judicial aquí, con todo lo que está alrededor de esto, no es como cuando entras a litigar para cualquier cosa en realidad. No es lo mismo. Tienes que hacer una labor, para decir solamente un par de cosas, de lobby, negociación, acercamientos, los símbolos y las palabras importan muchísimo en el plano internacional. Y la verdad es que yo he visto ahí bastantes cosas que pueden ser, digamos, claro, también es cómodo decirlo, digamos, con distancia, pero creo que es un poco sirve en realidad para la reflexión, para lo venidero, ¿no? Que la acción hoy día tiene que traducirse de parte de la oposición política en respuestas y no necesariamente en reacciones. Eso es mucho más importante para mí, creo, de traducirlo, ¿no? Marcelo, se han dicho tantas cosas, pero tantas cosas, que me he dedicado a revisarlas durante todo el día de hoy. Y inclusive ves hasta conjeturas como pensar que don Óscar Ortiz podría aliarse con el movimiento al socialismo. ¿Qué me dices? No creo que realmente pueda ocurrir eso. Bueno, Wilson está más cerca de Óscar Ortiz y además Wilson tiene una consecuencia, igual que Óscar Ortiz, digamos, en diputados y en senadores, se caracterizan por haber sido además los fiscalizadores, ¿no? de este gobierno. Entonces, no creo que haya ni por asomo ese tema. Lo que sí hay es una disputa interna en la oposición, ¿no? Me está mirando de reojo Wilson Santamaría. A ver. Lo que sí creo que es que hay una disputa dentro de la oposición hoy día, ¿no? Y hay un tema que tienen que resolverlo de fondo, en realidad. De fondo, de cómo conducir realmente, cómo pensar conducir realmente este país. Eso es lo que tienen que, creo, resolverlo de fondo ellos, ¿no? ¿Qué dice Wilson Santamaría? Impensable es esa su sugerencia. Nosotros vamos a evaluar la ley de convocatoria, estamos al filo, ¿no es cierto? Seguramente en la semana llegará a la Comisión de Constitución para que sea promulgada hasta el 27 y evaluaremos, pues, ¿no? ¿Qué es lo que viene hacia adelante? Hay requisitos habilitantes como el tema de la primaria que hemos cumplido quienes están en esta etapa que es todavía preelectoral, que a falta de regulación permite usar aviones, aeropuertos, funcionarios y todo lo que está a tu alcance. Y una vez que aquello se formalice, habrá que evaluar qué es lo que ocurre. Algo he aprendido del MAS, no creer mucho en las encuestas, ¿no es cierto? Habrá que ver qué pasa un poco más adelante, entendiendo que es el relevamiento de determinado momento y pare de contar. Algunas puntualizaciones. Nos ha retrotraído en el tiempo muy bien Iván respecto a los casos que se encuentran ante la comisión.
pero con un componente distinto en todos, ¿no es cierto? Panamá, Nicaragua especialmente, porque tiene una fundamentación respecto a su constitución totalmente distinta a la boliviana y con un aditamento. Ninguno de los países, inclusive la sentencia constitucional emitida por el Perú, contempla un referéndum de por medio, ¿no es cierto? Y hay jurisprudencia sobre el valor y la fuerza que emana del legislador negativo, que es un tribunal, frente a la fuerza de la soberanía de un pueblo, que es un referéndum. Por eso somos un caso especial, en el que no se va a aplicar analogía, en el que no se va a sentar una jurisprudencia general. Y yo he escrito algún rato, he revisado los plazos de la comisión y de la propia Corte, que en los 25 casos, en uno creo que ha actuado en tiempo oportuno, en todos los demás siempre es temporánea, ¿no es cierto? 2, 3, 7, 9 años. Y eso le hemos pedido, yo por lo menos he intentado eso. En nuestra visita acá en La Paz, en Sucre, nosotros los hemos exhortado a hacer su trabajo en tiempo oportuno, para cumplir principios básicos de justicia, eficiencia, eficacia, oportunidad, pertinencia y todo lo demás. Y esperemos que eso ocurra, ¿no es cierto? No vamos a ir a quejarnos a nadie, ¿no? ¿Quién es el jefe del señor Almagro? Los 30 y tantos estados, de los cuales ha variado la condición. Hoy Almagro no tiene el voto de Panamá, te lo aseguro. No tiene el voto de la Argentina. Es decir, ha cambiado sustancialmente la correlación de fuerzas en el hemisferio y por supuesto que hay una intención de ver lo que ha mencionado muy bien Marcelo. La política internacional no funciona de hoy para mañana, ¿no es cierto? El tema mar nos ha dejado clarísimo aquello. Es el lobby y las gestiones con premura, de forma organizada, como se deben de hacer para intentar lograr un resultado. Finalmente, no es que hoy hemos entendido qué teníamos que hacer. Es decir, entendemos que la gente exige que exista un proyecto unitario, ¿no es cierto? Y una vez que salga la ley oficial, se aprueba la ley de convocatoria, intentaremos seguramente. Existen varios mecanismos. No presentar una candidatura, renunciar a otras, pero lo haremos en base a principios, en base a quienes han sido opositores durante todo este tiempo, en base a quienes cumplen la ley, no en base a quienes evaden impuestos, a quienes cuidan su propio futuro o se han beneficiado de otra presidencia. Eso no va a ocurrir, y te lo digo hoy. La candidatura de Oscar y de la Alianza va a mantenerse y va a intentar sumar a otras organizaciones políticas que están en carrera bajo principios claros. La defensa de la democracia. Con AMIPE y con CONAMAC. Hoy hemos logrado incorporar a un sector del movimiento indígena que es muy importante. Estamos haciendo gestiones en varias provincias en La Paz, en Cochabamba y en Chuquisaca también para que se incorporen, porque pretendemos ser eso, una alianza que representa la identidad del pueblo boliviano, que incorpora el sector productivo. Eso obedece la incorporación de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Industria, entendiendo que tenemos que apostar por un país productor. Vamos a agotar este esfuerzo de las alianzas no excluyente, todavía unos días, para iniciar de llano una campaña desigual, desproporcional, con total falta de condiciones frente a un gobierno que dispone no solo de los bienes públicos. Ojalá que los ministros que han viajado y han retornado el mismo sábado hayan tomado la previsión de gastar de su platita su pasaje, porque encima de usar los bienes sería una vergüenza que usen la plata del Estado. A ver, tengo que hacer la pausa, la segunda pausa del programa. Estamos hablando de la visita de Luis Almagro al país, del secretario general de la OEA y todas las repercusiones que conllevan hasta el día de hoy, todo lo que la gente está diciendo y los criterios que se han emanado a partir de estas reflexiones que se están haciendo. Bueno, quiero agradecerles a todas las personas que están participando con sus comentarios. Yo quiero preguntarle al doctor Lima si hay algún recurso al que se pueda optar o que valdría para detener la candidatura de Evo Álvaro. En realidad, la posibilidad es una medida cautelar de la Comisión Interamericana, que se ha dado en algún caso en el tema de la esposa de Fujimori, de Susan Iguchi. La comisión impuso una medida cautelar en materia electoral. Es muy raro, es muy extraño que lo haga, no lo ha hecho y lo veo muy poco probable, remoto. Pero ante tu pregunta, esa sería la única vía, porque en el sistema nacional, de acuerdo al 203 de la Constitución boliviana,
no existe ningún recurso en este momento pendiente. Ante, además, el fallo del Tribunal Constitucional. El fallo del Tribunal Constitucional se respalda en el 203. El 203 dice que todos tienen que acatar las sentencias constitucionales. El tema de fondo, me parece a mí que yo ahí le tomo las palabras de Marcelo, no sé si el sistema interamericano nos va a dar una respuesta. Creo que sí nos va a dar una respuesta para el 2025. Para ver si el presidente Morales se presenta el 2025, no, pero para el octubre no creo que nos dé una respuesta. Es muy pronto. Mira, me parece muy interesante poner en la mesa este elemento que pone Luis Almagro. Luis Almagro ha tuiteado hace 2 horas en el Consejo Interamericano de Comercio que le preguntaron sobre su visita a Bolivia y él dice que vino a Bolivia para firmar un acuerdo con Evo Morales para garantizar elecciones transparentes. En el sistema interamericano no debe haber doble estándar. Se mantiene en su posición de que no debe haber discriminación ni debe haber un doble estándar. Si entró como candidato en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica y en Bolivia, el presidente tiene que ser el mismo. Y hay un punto que me parece que es muy importante. Luego está toda su exposición, pero dice, no hay peor cosa que el odio transformado en posiciones políticas y las crisis más grandes que crean las mentes más pequeñas. Yo entiendo que en este momento Almagro está planteándole un desafío al mismo sistema interamericano. Hay cosas muy importantes que está haciendo Almagro. Me parece que la posición que tiene sobre Venezuela es clara, la que tiene sobre Nicaragua también es clara y es completamente contraria a la posición que tiene Bolivia en estos momentos. Entonces, deslegitimar o descartar la posición de un líder regional como Almagro, que ha sido parte del Frente Amplio, que ha estado en Uruguay. Ha sido, ¿no? Porque ya no es parte del Frente Amplio. Ya no está más ahí, pero que ha hecho un trabajo sostenido y un trabajo importante por la OEA, no creo que sea prudente. Yo creo que Almagro está planteando un principio jurídico. Si algo decía de Almagro Pepe Mujica, es que era un esclavo de la ley y del derecho. Es un tipo, una persona que tiene en su comportamiento un respeto único a la ley. Y aquí él está planteando un principio jurídico de no discriminación y de que no hay un doble estándar. Si para 3 países se le permitió postular a los candidatos, no se puede hacer lo contrario con Evo Morales. Está dando una señal muy clara. Está planteando que esto es un debate político que está comenzando. Y su objetivo de firmar con el Tribunal Supremo Electoral un convenio garantiza algo que estamos buscando todos los bolivianos: transparencia. Está haciendo que el sistema de observadores electorales de la OEA pueda participar y junto a partidos serios como demócratas que pueden hacer control electoral, nos dé la tranquilidad a todos los bolivianos de que aquí no va a haber ningún fraude electoral como algunas personas han planteado. Partidos como el de Wilson, que en las elecciones primarias han tenido la capacidad de ver todas las actas y de hacer un control electoral cruzado con el oficial, nos dan una tranquilidad a los ciudadanos. Entiendo que en esta elección la gente tiene que estar tranquila. Además de tener observadores electorales, vas a tener partidos políticos que tienen estructura nacional y que van a poder ofrecerle al país esa misma noche los resultados de control al sistema electoral. Ese fantasma de fraude creo que tiene que quedar completamente descartado y me parece que ha sido uno de los objetivos de Almagro. Él lo está planteando. Fui a Bolivia a garantizar observadores electorales y transparencia en ese proceso electoral. Es una buena noticia. Doctor Lima, cortito, por favor, porque para también hacer las preguntas a los demás invitados. Cuénteme cómo es la distribución de aportes a la OEA de los diferentes países. Estados Unidos tiene es el dueño de la billetera, ¿no? ¿Y cuánto importa esto? Alrededor del 60%. Entre Estados Unidos, Canadá y México se llevan el 80% del presupuesto. Los demás países contribuimos muy poco, incluyendo Brasil. Hay una crítica muy fuerte a ese aspecto. Dentro de la OEA, y un presupuesto mucho menor en la Comisión y la Corte Interamericana. El presupuesto finalmente de la Comisión y la Corte lo terminan pagando donantes europeos y otros países que contribuyen al desarrollo de la Comisión y la Corte. Lamentablemente, los países de la región no están apoyando como debiera hacerse ni a la Comisión ni a la Corte. Y es el resultado de lo que tenemos, una grave congestión y retardación de justicia en el sistema interamericano. Bien, doctor Martínez. Mucha gente decía, no se comprende lo que ha dicho Almagro en Bolivia cuando tiene una posición tan clara respecto a lo que está sucediendo en Venezuela y específicamente con Maduro. ¿Cómo transparentamos esta situación? Una nítida diferencia.
decíamos en varios medios de comunicación, allá donde nos ha tocado participar, es que la oposición boliviana ha distorsionado una lectura equívoca, considerándonos y confundiéndonos Bolivia con Venezuela, Evo Morales con Maduro. ¿A quién le interesa esta lectura? A la oposición política, porque nosotros sabemos que tenemos una abismal diferencia. Tenemos nuestra nítida determinación de apoyo como gobierno progresista, pero tenemos una realidad absolutamente diferenciada que creo que esta nueva lectura de Almagro está obedeciéndose a esa realidad. Si no tenemos esa capacidad de hacer diferencia, y mucho más con los antecedentes que nos señalaba Iván, acá en esta nueva lectura hay una lectura apropiada del concepto de principio de no discriminación. Hay una ruta, y me refiero al lado serio de la lectura jurídica, pero hay una preeminencia lectura obligada de carácter político. No podemos quedarnos ahí porque por esta vía ya se ha cumplido, ya se ha desarrollado un derecho de ampliación como reconocimiento de derecho humano, mi ejercicio de derecho político, a ser reelecto. Por eso es que creo que, y acá diferenciando a quienes de esa reacción distinta, variopinto que tiene nuestra oposición política, a su mayoría yo creo que acá en la lectura política, y seguramente analistas van a señalar aquello, es que parece haber ya inclusive una suerte de desnudar, una suerte de negligencia en la oposición política boliviana. El no querer entender de que la determinación de que si Evo Morales vuelve a ser o no presidente electo pasa por un proceso eleccionario democrático. El querer estar desesperado y no querer reconocer de una supuesta acción política por parte de la oposición que ya está generando hasta reacción de su propia base social, es mentir de que hay un calendario de acciones ante el sistema interamericano. Eso se cayó. El no querer reconocer que acá estamos obligados a abandonar acciones buscando desesperadamente la participación de terceros. No se cuida así la soberanía ni la democracia. Les recuerdo simplemente como ejemplos. ¿Qué hacemos reconociendo a Guaidó? Que no ha tenido ningún voto presidenciable absolutamente en ningún lado. Y nos sale como respuesta a la oposición política, dice, pero hay más de 33 países que lo reconocen. Vale decir que importa más los países extranjeros antes que el soberano venezolano. Las cartas que se han estado nominando desesperadamente, creo que hasta Trump, no sé cuántas cartas ya se han mandado, cada una de las vertientes, no me refiero a Wilson Santamaría, que está mostrando inclusive una diferencia de agotamiento procedimental conforme manda la seriedad de un recurso. Me estoy refiriendo a esas acciones políticas desesperadas de reconocer a un Guaidó como un tercero para poder buscar algún escenario de intervención para que se venga a afectar nuestra institucionalidad. Me refiero a estas cartas desesperadas de que vamos a agotar, creo que a Donald Trump han mandado también algunas sesiones. Esto está generando una desesperación porque no parece encontrarse un punto de inflexión, de razonamiento, de sinceramiento con mi propia base social. Tengo que dejar de mentir. Acá se cayó supuestamente un calendario de acciones ante el sistema interamericano. Acá hay una institucionalidad que ha agotado todo y que hay observación de recursos que podemos esperar al desarrollo. Pero hay una institucionalidad que está validando. Encima, si alguien de la oposición más hace un recurso, tomando como válida la sentencia constitucional, ya no terminarán diciendo de que es también funcional al MAS, porque si no todos van a terminar siendo funcionales al MAS. Lo que está claro, esta es una nueva realidad, es un nuevo escenario que nos permite volver a invitar a la oposición seria. Dejemos de jugar a estas trampas y a estas mentiras que se han construido
desde el 21F hasta ahora, para entrar a discutir aquello que es importante y seguramente la comunidad ciudadana está esperando. Programa, visión de país, cómo muestro alternativamente a esta realidad oficialista algo que propongo y que pueda embrujar y cautivar desde la oposición a un proyecto alternativo al MAS. Mientras no haya aquello, creo que estamos acá en una suerte de empantanamiento, agotando en su derecho legítimo recursos que pudieran otorgarse. En el nivel internacional, creo que ni por los plazos podría darse algo en pocos meses ya de llevarse a cabo las elecciones nacionales, y creo que eso obliga a un sinceramiento de parte de la oposición con su propia base social y sobre todo por responsabilidad con el país. A ver, se ha dicho tantas cosas, Wilson Santamaría, cuando don Óscar Ortiz, creo que ha sido máximo 5 minutos los que ha estado en la reunión con Luis Almagro. Inclusive se ha hablado de que el propio asesor le dijo a alguien que lo acompañaba a Óscar Ortiz que son unos ignorantes. El senador Yerko Núñez, que es nuestro jefe de bancada en el Senado. A ver, lo que nosotros reclamamos es coherencia, consecuencia. Almagro, estaba revisando un poco el Twitter, dice: Evo es pueblo, deberá respetar decisión popular que dijo no a la reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano, el pueblo, literal. Él fue el que sacó esta conclusión que hoy ha decidido, en esta versatilidad que creen que pueden tener algunos políticos, desdecirse. ¿Qué les responde el presidente Evo Morales? Porque ahora parece que es alguien a quien hay que condecorar desde el movimiento al socialismo, ¿no? Gran tipo se ha vuelto el señor Almagro. ¿Qué le dijo el presidente Evo Morales? El secretario general de la OEA defiende políticas del imperio y no del pueblo. Luis Almagro se entromete en asuntos internos de Bolivia y de Venezuela. Y yo recuerdo que después de este impasse de relaciones diplomáticas llevadas al internet, olvidando toda formalidad, fue el ministro Héctor Arce y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, que no solo repitieron un poco esta línea discursiva, sino que se fueron, ¿no es cierto?, al Consejo Permanente. Recuerdo que Héctor sacó en tamaño bien visible el tuit de Almagro, y como esas cosas de la política, que es el arte de lograr lo imposible, reclamaron, acusaron de injerencia y llevaron este problema al Consejo. Ahora que el señor Almagro, no es pues que uno se... Peor, esto que dice Iván es muy importante. Almagro es reconocido en el Uruguay por ser un jurista de estos fanáticos de la norma, ¿no es cierto?, de los que cree que hay que vivir en apego estricto a la ley. Es más complicado todavía explicar que una persona que vive respetando las disposiciones, que es coherente con su accionar, decide cambiar de posición radicalmente, y ahora vamos a respetar esa posición porque el señor Almagro lo ha dicho. O sea, bien jugado por el gobierno, ¿no? Hay que reconocerlo. ¿Qué le han dicho? ¿Cómo lo han convencido de venir? Algún rato nos vamos a enterar. Nuestro embajador era Gringo González, ¿no? Ya nos vamos a enterar. Así es la política, Lorena y queridos amigos, ustedes lo saben. Señor Montenegro y Medina no han podido hacer lo que han querido todo el tiempo, porque todo se sabe en la vida. Es que más pronto que tarde conoceremos los entretelones. Pero bueno, su palabra no es divina. Hay instancias dentro de la Corte y dentro del sistema que tendrán que agotarse como corresponde. Pero bueno, el país también se da cuenta, ¿no es cierto? Es decir, la ciudadanía, que observa con asombro en algunos espacios, con risa en otros, pero con indignación mayoritariamente, entiende también que hay una confabulación, ahora que está de moda este término, en una investigación en Santa Cruz, en contra de la decisión soberana del pueblo. El boliviano, después de todas las explicaciones jurídicas, filosóficas y teorizadas que tú le des, no se va a tragar el cuento de por qué fuimos a un referéndum que no se respeta. ¿Le dio mucha rabia a Óscar Ortiz cuando Almagro hizo esa declaración? Óscar es una persona que guarda las formas, ¿no es cierto? Pero le expresó en ese nivel diplomático que no estaban de acuerdo con la declaración que él había emitido. Y ahí apareció este funcionario que los medios de comunicación lo han detectado como alguien que viene del kirchnerismo, que pretendió ofender a nuestro jefe de bancada en el Senado, y ya conocen el resto de los entretelones. Pero bueno, yo rescato decir las cosas por su nombre de frente, ¿no? No ir a una reunión, obsequiar libritos y luego escribir lo que uno no puede decir con valentía como corresponde. Marcelo, ¿qué dices? Tantos elementos para analizar. Claro, rescato un poco lo que acabamos de hablar del tuit.
el odio transformado en posición política, ¿no? Yo creo que eso realmente hace cometer muchos errores, ¿no? Es peligroso reaccionar en función de eso, nada más. Y sin reaccionar en función más bien de una estrategia más más amplia, más organizada, si quieres, ¿no? Si no, no entiendo, por ejemplo, por eso la declaración de lo de Almagro tiene que ver un poco también, creo, con eso, con ese orden de no vincular necesariamente esto. Y sí, probablemente yo soy, digamos, si quieres, dentro de las interpretaciones múltiples que han aparecido en estos días, yo soy de los que piensa más bien que en realidad el tema Venezuela es el tópico central ahí, ¿no? ¿Por qué digo esto? Ah, sí. Claro, ¿por qué digo esto? Porque si uno revisa, por ejemplo, hay viñetas del Al-Azhar. Los viñetistas son realmente los magos para resumir muchas cosas. Hay varias viñetas de Al-Azhar donde se muestra la Casa Blanca en un tamaño enorme, luego viene Naciones Unidas en un tamaño más pequeño, que es una casita en realidad, la Casa Blanca es un castillo, la casita es en Naciones Unidas y la casita donde está la mascota de la casa es la OEA en realidad. Es un poco para radiografiar otra vez entonces el grado de influencia que existe de un lado hacia otro lado. ¿Cuál es el sentido del poder que tiene hoy día los organismos internacionales en este aspecto? Entonces, no creo que sea casual, es decir, no creo, no soy tampoco soy tan tentado a entregarme demasiado a las teorías de la confabulación al respecto, pero sí creo que el tópico central en todo caso, si nos atingimos un poco a la teoría de que Almagro es como alguien demasiado obsesionado por el tema del cumplimiento de la norma, yo sí me creo que en realidad lo de Venezuela juega un papel sumamente gravitante porque si bien es cierto que tiene mucha influencia Almagro sobre lo que un poco se maneja en la OEA, pero quien tiene más influencia es Estados Unidos sobre este asunto, ¿no? Y en esa magnitud creo que también hay que saber entender que, menos mal, o sea, yo rescato de esto, con esto termino, menos mal, la vía que se está intentando incursionar sobre Venezuela, al parecer no es la vía armada, sino es la vía un poco de la negociación, probablemente, ¿no? A ver, veremos qué es lo que pasa todavía. Falta mucha tela que cortar. En el próximo bloque voy a leer los mensajes que me están llegando y les voy a pedir, por favor, unos segunditos de paciencia para continuar hablando y leer los tweets. ¿Qué le voy a decir? El tiempo pasa volando. Gracias por todos los conceptos emitidos al programa. Hay gente que nos está viendo, le voy a dar las buenas noches a don Jorge Antelo, que nos escribe desde Cobija. Él dice, la opinión de Almagro sepultó el 21F. Le duela a quien le duela. El momento político de la derecha se derrumbó. Solo las elecciones nos marcará el nuevo rumbo político de nuestro país. Vamos también a saludar a don Juan Carlos Aparicio. El señor Almagro, estando en Bolivia, ha constatado, dice, que hay democracia. Vamos a pedirle a Wilson Santamaría que nos responda a esta pregunta, porque la pregunta es para él. ¿Por qué no contesta el señor Santamaría respecto a lo que le preguntó sobre que lo agredieron a Almagro, no lo agredieron, lo trataron mal? ¿Qué fue, diputado? No, lo contrario. Fueron nuestros senadores los que fueron maltratados y en esta lógica de distraer es que se ha cambiado un poco la información, pero lo que se ha hecho conocer es la protesta por su posición. Y no ha existido ningún maltrato, ni ha pasado ninguna agresión física, ni nada de lo que se pretende hoy difundir en perjuicio de unos o de otros, de acuerdo al cristal con el que se ve. A ver, otro comentario más para Wilson Santamaría. Wilson Santamaría no es precisamente el más indicado para hablar de hipocresía y cambio de actitud cuando él mismo cambió de partido por mero interés personal. Es un oportunista y tránsfuga, refleja lo más sucio de la clase política. Perdón, diputado, pero esto es lo que dice el Claro, tengo que recordarle a quien tiene esa opinión que yo continúo en Unidad Demócrata, que es la sigla política por la que fue elegido. No me he cambiado de partido, ni me he pasado a ningún otro, ni lo haré. Por el contrario, al no haber continuidad en la organización política a la que pertenecía, hemos decidido construir un proyecto distinto en La Paz, que ha suscrito una alianza. No ha migrado, ni mucho menos a demócratas ni a Bolivia, dice no. Está equivocado quien escribe, pero es parte del derecho a disentir. Es parte de nuestra democracia. No son las leyes, dice otro comentario.
que van a cambiar este problema, sino un proceso educativo que empiece por los gobernantes y políticos que ejercen violencia verbal contra la población. Ese es un comentario. El otro comentario, un señor mayor me dijo hace un tiempo, si quieres ser política tienes que ser chanchito, porque te vas a tener que embarrar en el fango y el estiércol. La política es un asco, donde no hay principios ni valores, solo intereses. Esto es lo que dice la gente cuando estamos hablando de todas las repercusiones que se han dado cuando el viernes ha llegado el secretario general de la OEA al país. Desafío para los bolivianos, desafío para las democracias latinoamericanas. Doctor Lima, por favor. Tener esta construcción de institucionalidad que representa Almagro. Tiene una posesión antes de que se presente toda esta situación, le pide informe a la Comisión de Venecia, la manifiesta con transparencia y de frente. Ahora que estamos a 5 meses de la elección de Bolivia, nos habla de un principio de no discriminación. No veo incoherencia en las dos posiciones. Y estoy seguro que cuando la Corte Interamericana se pronuncie, probablemente la posición de Almagro cambie y apoya lo que decida la Corte. En este momento no tenemos una decisión de la Corte. Y lo que Wilson piensa o lo que yo pienso sobre el tema, o René, es algo que no va a influir en la realidad jurídica. La realidad jurídica es que en este momento Evo Morales puede ser candidato porque sería violar la no discriminación no tenerlo. Es un principio jurídico coherente con lo que ha dicho antes, con lo que está diciendo ahora y con lo que puede que diga a futuro cuando la Corte se pronuncie. Eso me parece que es impecable en la visión de un jurista. Doctor Martínez, el desafío para la democracia boliviana, para el gobierno, para los bolivianos, que en 5 meses vamos a elecciones generales. Aprender a construir democracia. Soy un convencido que la democracia se construye con múltiples miradas. No olvidarnos de la soberanía, y creo que cuando te hablaba del contexto internacional, es que también, más allá de que tenemos una oleada de restauración conservadora, se está viendo en el mundo internacional de que no podemos seguir el capricho de un gobierno norteamericano para desconocer gobiernos democráticos como el caso de Venezuela. Este cambio de lectura, yo insisto, cambio de lectura, no es otra cosa que recuperación de credibilidad de escenarios internacionales que no pueden desconocer soberanía, autodeterminación de nuestros pueblos. Si la salida a la crisis de Venezuela va a ser vía las elecciones y nosotros estamos buscando en corto plazo llegar a las elecciones, el desafío mayor de una oposición política seria y responsable es entrar al debate, a la discusión de lo que es propuesta, visión de país o cómo quieren manejar los destinos a los que vamos a confundir, a los que vamos a confiar todos los bolivianos en las futuras elecciones. Ese es el desafío mayor, creo que, construyendo de verdad democracia en el país. Don Wilson Santamaría, el desafío. ¿Cómo hacemos para garantizar que los resultados a los que el pueblo boliviano asiste a decidir en las urnas se cumplan, se respeten? ¿Cuál es el valor que tiene el pueblo? ¿Cuánto vale la pena hablar de soberanía, de la fuerza de la legitimación ciudadana, del voto popular si esa decisión no se cumple? En el mediano o largo plazo, de acuerdo al interés que le convenga al uno y al otro. Creo que como ciudadanía necesitamos reflexionar sobre la fuerza que tiene el pueblo para hacer cumplir esas decisiones. Y ahora que viene un proceso electoral que yo creo que va a ser accidentado, con una campaña dura, sucia, pesada, vamos a tener un buen espacio para que la ciudadanía reflexione sobre esos mecanismos que son necesarios para garantizar el respeto a la voluntad popular. Marcelo. A mí lo que más me preocupa es, viendo la encuesta de ayer, 6 de cada 10 bolivianos no confían en los políticos. 6 de cada 10. Y eso ya es bastante decir. Si a eso le sumas la idea de cuántos bolivianos confían en los partidos políticos, ya no los políticos, en los partidos políticos, apenas 2 de cada 10 bolivianos confían en los partidos políticos. Entonces el desafío es que los políticos tengan más La clase credibilidad. política tiene una deuda y un desafío mayor con la ciudadanía. Y estoy hablando de toda la clase política. Tiene un desafío mayor, porque si a esos datos los seguimos engrosando, luego, cuidado, no nos sorprendamos o nos topemos con el dato de que hay cada vez más personas que aceptan la mano dura a
el diálogo, al debate, a la resolución de nuestros temas por la vía del voto. Doctor Lima, doctor Martínez, muchas gracias. Diputado Santamaría, muchas gracias. Marcelo Arequipa, muchas gracias. Un cariñoso abrazo a todos ustedes que nos siguen lunes a lunes. El próximo lunes estaremos acompañándolos con otro tema importante para los bolivianos. Buenas noches. Permiso.